Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les saludan sus anfitriones Jesse Romero y este es su servidor Luis Román. Y en el día de hoy tenemos bomba. Llevábamos ya como 2 o 3 semanas sin vernos, así que venimos hoy calientes. Tenemos dos temas que son bastante fuertes. Vamos a estar hablando de unas organizaciones que Estados Unidos ha designado como organizaciones terroristas extranjeras vinculadas a Antifa, y vamos a hablar también de un poco de dónde el Partido Demócrata habría recibido fondos, y hay una conexión muy, muy seria con Epstein. Como ustedes saben, Epstein es el de la famosa lista de Epstein que todos conocemos, ¿verdad? Y que se habla, y todo lo que se sabe del tráfico humano y prostitución y todo lo demás que tuvo que ver este hombre. Pues de eso vamos a estar hablando hoy. Jesse, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más acá. Bendecido, gracias Luis, y pues mucho gusto verte. Y yo sé que Igualmente. estamos viajando y peregrinando con la familia, qué bueno. Gracias a Dios, una bendición, pero pues ya, vuelto a la normalidad, ¿verdad? Que era lo que queríamos hacer. ¿Verdad? Pues el secretario de Estado Marco Rubio, que es católico, que hay de tu estado que practica la fe católica, él estaba, muchas personas no saben que él por una temporada estaba asistiendo a iglesias protestantes, pero él habló con un sacerdote católico bien formado, un teólogo, y ese sacerdote me dijo que él tomó como 6 o 8 horas hablando con Marco y su esposa, y le dio la dirección espiritual y las doctrinas que la Iglesia Católica enseña, y le enseñó los errores del protestantismo. Y por lo tanto, ese sacerdote que se llama Father John Corapi, él me dijo esa historia, él es el que causó que Marco y su esposa regresaran a la fe católica por ese sacerdote católico, gracias a su gran labor. Pues el secretario de Estado Marco Rubio de Florida anunció el 13 de noviembre que el Departamento de Estado designará como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales específicamente designados a 4 grupos con sede en Europa que, según el departamento, están afiliados a las redes de Antifa. Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación de esos grupos terroristas antiamericanos, anticapitalistas y anticristianos, declaró Rubio en las redes sociales X. Según Fox News, la medida del gobierno supone la primera vez que Estados Unidos aplica designaciones de terrorismo extranjero a grupos vinculados a Antifa. Las 4 organizaciones que operan en Alemania, Italia y Grecia han sido vinculadas a varios tiroteos, atentados con bomba y otros ataques con motivación política. Según un comunicado del Departamento de Estado, las designaciones entrarán en vigor el 20 de noviembre. Cuando entren en vigor las designaciones, Estados Unidos exigirá a las instituciones financieras que congelen cualquier activo vinculado a los grupos, prohibirá la entrada al país a sus miembros y permitirá a los fiscales federales presentar cargos penales contra cualquier persona bajo jurisdicción estadounidense que, a sabiendas, proporciona apoyo material a los grupos. La decisión se produce tras la promesa del presidente Donald Trump durante una mesa redonda en la Casa Blanca el 8 de octubre sobre la violencia de izquierda, de tomar medidas enérgicas contra las redes vinculadas a Antifa. En aquel momento, Trump le pidió a Rubio que analizará las opciones para designar a Antifa
como organización terrorista extranjera. En septiembre, el gobierno la catalogó como organización terrorista nacional. Según una ficha informativa del departamento presentada como prueba de las designaciones, uno de los grupos, Antifa Ost de Alemania, ha sido vinculado a una serie de ataques entre el año 2018 y 2023 contra individuos a los que calificó de fascistas o parte de la derecha alemana. Hungría añadió a Antifa Ost a su lista nacional de organizaciones terroristas en septiembre, después de que las autoridades acusaran a sus miembros de ataques violentos en Budapest. El departamento describió al Frente Revolucionario Internacional de Italia, también conocido como la Federación Anarquista Informal, como un grupo anarquista militante que se ha atribuido la responsabilidad desde el 2003 de amenazas de violencia, bombas y cartas bombas contra instituciones políticas y económicas. Según el departamento, otros dos grupos designados, Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria, operan en Grecia y han atacado repetidamente edificios gubernamentales. El senador Eric Schmidt, republicano por Missouri, quien instó a Rubio a imponer esas designaciones, lo elogió en una publicación en redes sociales, calificando su anuncio como un paso importante en nuestra lucha contra la red terrorista de Antifa. Y él agregó el senador Eric Schmidt en X, dijo: me enorgulleció trabajar con la administración para que esto sucediera. Esto es un logro importantísimo. Punto final de comillas. Excelente. ¿Sabes qué, Jesse? Para refrescarle la memoria a la audiencia, Antifa son los que estaban también con estos de los palestinos, ¿no? En las protestas de las universidades y hubo violencia y bueno, siempre ha habido violencia alrededor de este grupo. Antifa viene como de antifascismo, ¿no? Creo que de ahí que viene. Sí, es lo que quiere decir. Antifascismo es un movimiento político de izquierda, de extrema izquierda, no es que de extrema izquierda, y el nombre completo se llama antifascista, también quiere decir antirracista, y es un movimiento que ahorita estamos viendo que está por todo el mundo, está descentralizado y comprende una serie de grupos autónomos, como aquí en Italia, en Grecia, que pretenden alcanzar sus objetivos mediante el uso de la acción y la violencia y la propaganda. Exacto. ¿No? Y hay muchas organizaciones. Pues yo me alegro que Trump y todo el grupo, Marco Rubio y otros senadores, estén ya buscando las raíces, porque cada vez que veíamos estas protestas desde el 2000, el primer cuatrenio de Trump, antes de Joe Biden, era impresionante ver cómo ya tenían ellos piedras, tenían martillos, tenían herramientas, los signs estaban listos, los letreros, lo que llevaban, si iban a tirar gases los policías, ya todo el mundo tenía máscaras carísimas, compradas, y tú dices, espérate un momento, esto está ya preparado, o sea, y para que eso esté preparado es porque hay dinero, y creo que ahí es donde le van a dar duro, como decimos en mi país, están atacando donde les duele, porque ahora poniendo esto en la ley, pues pueden congelar los fondos, como tú mencionabas, lo cual es necesario, porque independientemente de lo que tú creas, la violencia no es justificable. Así es. Y es lo que ellos usan. Ellos usan la violencia y el terrorismo para intimidar a la gente, a intimidar las personas normales como tú y yo. Son tácticas de intimidación. Es ni más ni menos. Así mismo es.
Y hablando de financiar, ¿quieres que hablemos de Epstein ahora? Sí, por favor. Bueno, vamos a leer aquí rapidito. El Partido Demócrata habría sido financiado por un ya condenado Epstein. Dice aquí, mientras intentan ligar a Donald Trump con Epstein mediante filtraciones selectivas, nuevos documentos revelan que figuras demócratas, incluido Hakeem Jeffries, buscaron al financiero incluso años después de que fuera condenado por delitos sexuales contra menores. Déjame colocarle aquí una foto, pues yo creo que todos sabemos quién es él, pero por si acaso. Este hombre que aparentemente cometió suicidio, ¿no? Siempre están esas dudas, pero pues ahí vamos. Aparentemente cometió suicidio. Ahí tienen a Epstein. Sigo leyendo. Dice, durante años el Partido Demócrata ha intentado explotar el nombre de Jeffrey Epstein para manchar a Donald Trump, ignorando sistemáticamente que el expresidente lo expulsó, bueno, el presidente lo expulsó de Mar-a-Lago en el 2007 y cortó toda relación con él. Sin embargo, más de 20,000 documentos recién publicados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes no solo debilitan la narrativa demócrata, la destruyen. Lejos de repudiar al depredador sexual, varios altos demócratas y operadores políticos siguieron tratándolo como un donante potencial, incluso después de su condena en Florida por delitos sexuales relacionados con menores. Y uno de esos nombres es precisamente el del actual líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, el hombre que aspira a convertirse en el nuevo Pelosi. Así que como yo siempre digo a veces que con esta gente que miente y tratan de usar las cosas mal, es como cuando uno tira un balde de agua y salpica el agua, te salpica el agua a ti. Básicamente eso, o sea, sí, tiraste el balde de agua, mojaste al otro, pero también te salpico. Y cuando te salpica es peor. ¿Sigo, Jesse, o hay algún comentario? Más quería mencionar que Hakeem Jeffries es musulmán y marxista, socialista. Él lleva las mismas trazas que de Nancy Pelosi y por lo tanto yo diría que él es, si no igual a Nancy Pelosi en su política izquierda, quizás es más izquierda que Nancy Pelosi y está más joven también. Eso es lo peligroso para nosotros. Y él también aspira a ser presidente también, no creas. Yeah. ¿Qué te iba a decir? Yo no sé tú, pero yo no extraño a Nancy Pelosi. Para nada, de verdad. ¿Verdad? Pero sí, esta generación demócrata, yo no sé qué está pasando. Van de mal en peor, de verdad. Son más izquierda que la generación anterior. Ajá. Y eso es decir mucho. La generación de demócratas de mi etapa, de mi época, eran liberales. Ahora, la nueva generación, Hakeem Jeffries, AOC, The Squad, como se dicen, la morenita de Texas, ¿cómo se llama esa que grita mucho, esa morenita de Texas? Ay, se me olvidó el nombre a mí también. Yeah. Pero sé. Ellos no son liberales, son izquierdistas y a la extrema. Por lo tanto, la nueva generación de demócratas son más peligrosos ahorita que la generación en que yo crecí. Ellos nomás eran liberales. Y por lo tanto, este programa es un programa que hablamos de la política. Hay que decirlo otra vez. Un católico hoy día no puede ser demócrata y no puede votar por los demócratas. Okay, eso es así. Y no hay nada que discutir ahí, así mismo es. Bueno, continúo. Dice aquí, entre los documentos aparece un correo de mayo del 2013 enviado por Dynamics SRG, una consultora que trabaja para Jeffries en su ascenso al Congreso. La firma no solo elogiaba al recién electo congresista como el Barack de Brooklyn, ¿verdad? Como Barack Obama, y un firme progresista, sino que solicitaba directamente una donación a Epstein. Lo más grave, este contacto se produce 5 años después de que Epstein fuera oficialmente registrado como delincuente sexual en Florida y tras cumplir 13 meses de prisión en un polémico acuerdo que le permitió evitar cargos federales por acusaciones de múltiples menores. Y por si fuera poco, la firma invitaba a Epstein a una cena de recaudación
del DSC, creo que es del Partido Demócrata, con Barack Obama. Una cena exclusiva con cupos selectos a la que Jeffrey alentaba personalmente a sus amigos a asistir para apoyar la mayoría demócrata. En otras palabras, el Partido Demócrata estaba tratando a Epstein como un aliado útil, incluso después de su condena. Eso sí que, como decía ahorita, se les ha ido el balde de agua encima. La verdad no se puede ocultar. Los demócratas de la Cámara divulgaron recientemente correos relacionados con Trump, pero lo hicieron con redacciones selectivas, ocultando el contexto completo para insinuar una cercanía inexistente entre Trump y Epstein. En uno de ellos incluso ocultaron el nombre de la víctima, Virginia Giuffre, pese a que ella misma declaró que nunca vio a Trump hacer nada inapropiado. El comité de supervisión, presidido por James Comer, denunció que era un intento claro de fabricar un bulo anti-Trump, manipulando documentos para crear una narrativa artificial mientras ocultaban la información que perjudicaba a su propio partido. Pero los documentos completos, una vez publicados, cuentan otra historia. Los demócratas y varios periodistas mantuvieron relaciones activas con Epstein durante años, incluso después de su condena. Otro nombre que resalta en los documentos es el de Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Bill Clinton y director del Consejo Económico Nacional bajo Barack Obama. Los correos muestran que Summers mantuvo comunicación fluida con Epstein hasta marzo del 2019, apenas 4 meses antes de la última acusación federal por tráfico sexual de menores. En uno de los intercambios, Summers incluso comenta un viaje a Arabia Saudí, refiere opiniones de funcionarios extranjeros sobre Trump y comparte reflexiones intelectuales con Epstein. Tras la publicación de los documentos, Summers emitió un comunicado pidiendo disculpas, diciendo sentirse profundamente avergonzado y anunciando que cancelaría sus compromisos públicos. Pero la pregunta queda servida: ¿por qué un ex alto funcionario de 2 administraciones demócratas mantenía contacto regular con un depredador sexual convicto durante más de una década? Comentarios, Jesse. Mira, desafortunadamente vemos que el partido de los demócratas, ellos abiertamente tienen satanistas, tienen personas que practican las artes ocultas abiertamente y promueven la homosexualidad. Tienen también comunistas, tienen también personas que personas transgénero son parte del movimiento también. Este partido completamente se ha vendido a la izquierda diabólica y por lo tanto estamos nosotros peleando aquí en este país, Luis. Tenemos un partido del diablo, de Satanás, y otro partido que tiene principios buenos, pero no tienen espina dorsal, menos Trump, excepto Trump. Pero la mayoría de los republicanos no tienen fortaleza, no tienen coraje, no tienen celo. Sí tienen principios buenos, pero no tienen esa espina dorsal como Trump de fierro. Es lo que necesitamos. No simplemente tener buenas ideas, tienes que también imponer tus buenas ideas. Y eso es lo que no hacen. Aparte de Trump, no veo yo un líder entre ellos como Trump. Sí, no, y diste con el clavo, Jesse. La realidad es, aquí en los Estados Unidos hemos llegado a un partido que odia a Dios, porque lo odian, lo demostraron en las campañas políticas, en las manifestaciones, cuando alguien le hablaba de Dios o decían algo rápido, no, hacían sentir mal al cristiano. Definitivamente cuando se alejan de los valores cristianos, del verdadero Dios, pues es obvio que todas estas cosas van a empezar a florecer. Relaciones con personas corruptas, enfermas, como este Epstein, que es de lo peor. Y vamos a ver eso, lo vamos a seguir viendo porque Dios no está ahí. En el otro lado, como dices tú, ¿verdad? Sí, todavía respetan esos valores cristianos. Hay como un mix, como digo yo, hay una mezcla entre católicos incluso también, pero pues no hay esa fortaleza tampoco porque es un partido, ¿verdad? Que pues también
pues no es católico, ¿verdad? Es simplemente política. Sí. Pero definitivamente no han renunciado a Dios. Entonces, por eso siguen defendiendo la causa pro vida. Nadie ha dicho que son perfectos, nadie ha dicho que no puede haber corrupción también, pero no al nivel tan asqueroso. O sea, tener un hombre como Epstein, a mí eso es la ceguera del mal. Ya convicto por más de una década y tú todavía sigues haciendo negocios con él, mano, es como que, en serio, tú sabes, ¿qué pasó? O sea, una cosa es, no, lo acaban de, no sabía, lo acaban de meter preso, no sabíamos nada. No, ya está convicto, ya hay demasiada evidencia que incluso lo del suicidio, pues siempre se pone en duda porque fue muy conveniente para otros que él desapareciera. Entonces, y sigues haciendo negocios con él y que la vinculación sea precisamente con este lado que detesta tanto a Dios. I mean, 1 más 1 es 2, diría yo, ¿verdad? Se nota. Bueno, nomás voy a decir las palabras que dijo el cardenal Raymond Burke hace varios años. Él dijo, el partido de los demócratas es el partido de la muerte. Cardinal Raymond Burke. Con eso lo dices todo. Así mismo. O tenemos que orar para que regresen a Dios, porque una cosa es tener diferente, ¿verdad? Como decías tú ahorita, ser liberal y que el otro partido sea más conservador, pero diantre, olvidarse de Dios y todo lo demás ya es otra cosa. Ya no son liberales, son izquierdistas ahora. No, sí. Del otro lado. Comunistas. Y recuerda que lo que Jesús dice, nuestro Señor, en Mateo 25, de verso 31-46, él dice, las ovejas de mi derecha se van a salvar. Los cabríos a la izquierda se van a condenar. Esas palabras derecha e izquierda vienen del Nuevo Testamento. Y, claro. la política tomó esas palabras, pero son palabras del Nuevo Testamento. Y derecha, San Dimas, el ladrón que se salvó. Izquierda, Jesús, el ladrón que se perdió y se condenó. Claro que sí. Continúo. Dice aquí nos habla también de otra persona, se llama, ¿dónde era que estaba? Stacy Plaskett. Mensajes directos con Epstein también durante una audiencia del Congreso. La delegada demócrata por las Islas Vírgenes también quedó expuesta. Los documentos revelan mensajes de texto entre ella y Epstein durante una audiencia del Congreso en el 2019 en la que interrogaba a Michael Cohen, ex abogado de Trump. Plaskett pedía explicaciones a Epstein sobre nombres mencionados en vivo, incluyendo el de Rona Kraft, asistente de Trump, mientras coordinaba sus intervenciones parlamentarias. Los textos se suman a revelaciones previas de Business Insider que documentó que Epstein donó dinero a la campaña de Plaskett después de su condena, que ella lo invitó a una recaudación de fondos en el 2018, que incluso lo visitó en su mansión de Nueva York. Plaskett se defendió diciendo que recibe mensajes de personal y electores, aunque Epstein no era ni una cosa ni la otra. Los documentos del comité de supervisión muestran un patrón reiterado. Jeffries, su consultora, pidió a donaciones a Epstein en el 2013 e invitó al delincuente a un evento con Obama. Summers, correos constantes con Epstein hasta el 2019. Plaskett, mensaje de texto durante una audiencia y una relación documentada de visitas, donaciones e invitaciones políticas. Varios periodistas también mantenían comunicación regular con Epstein para obtener contactos, favores y filtraciones. Todo esto ocurrió años después de que Epstein fuera condenado, como estábamos diciendo, y registrado como agresor sexual. Mientras tanto, Trump, a quien intentan relacionar con Epstein, había expulsado al financiero de su propiedad mucho antes, cortando cualquier vínculo. Así que las preguntas que los demócratas ya no pueden esquivar y los documentos plantean estas interrogantes que son imposibles de ignorar. ¿Por qué figuras de la élite demócrata seguían considerando a Epstein un donante y un operador político valioso después de su condena? ¿Por qué el Partido Demócrata permitía que un delincuente sexual registrado fuera invitado a cenas exclusivas con el presidente Obama? ¿Por qué líderes demócratas ocultaron estos vínculos mientras intentaban fabricar una narrativa contra Trump basada en documentos incompletos o manipulados? ¿Por qué algunos congresistas recibían mensajes de Epstein en pleno ejercicio fiscalizador contra Trump? La misma investigación que los demócratas esperaban usar como arma política ha terminado desnudando la complicidad, la hipocresía y el doble estándar de un partido que exige transparencia
mientras borra su propia historia con Epstein. Así que para ir cerrando, los archivos del patrimonio de Epstein no solo exponen a líderes demócratas, reescriben la narrativa entera contra todo lo que la maquinaria mediática ha intentado instalar durante años. Los hechos apuntan en otra dirección. Trump cortó vínculos con Epstein hace casi 2 décadas. Los demócratas, en cambio, siguieron buscándolo para dinero, favores, contactos e influencia cuando ya era un depredador sexual sentenciado. Wow. Ahora que los documentos están en manos del público, la gran pregunta es ¿cuánto tiempo podrá el Partido Demócrata seguir evadiendo su propia responsabilidad? Así mismo es. Lamentablemente la prensa está vendida también, ¿verdad? Por eso los demócratas hacen lo que hacen, porque la prensa, vamos a decir, la prensa regular, los noticieros, diré yo que el 90% de la prensa son izquierdistas, liberales, marxistas. Por lo tanto, por eso personas como tú, Luis, los podcasters, las redes sociales están teniendo un efecto enorme en este país, porque muchas personas dicen, no, yo no quiero escuchar los noticieros de Univisión o de Telemundo, voy a escuchar a Luis Román o a Taylor Marshall, alguien que ellos saben que les va a dar la mera verdad con principios católicos. Y por lo tanto, por eso yo también, no te dije, hace ya casi 2 meses, 7 semanas, me inserté yo en las redes sociales también, finalmente. Siempre estaba tratando de evitar eso, pero ya empecé mi propio programa, se llama The Jesse Romero Show. Y por lo tanto, ha visto que ahí está la batalla. Yo hice radio por muchos años, pero la batalla no está en la radio está, los que son los dueños de la radio, muchas veces no te dejan decir las cosas claramente como se deben decir, y por lo tanto, por eso, después de 20 años haciendo radio católica en inglés, casi en inglés y también en español un poco, finalmente me lancé a las redes sociales hace 8 semanas y por lo tanto estoy en el combate, Luis, contigo. Qué bueno, qué bueno. No, yo te felicito porque incluso yo recuerdo que tú tuviste un poquito de resistencia, te censuraron creo con un programa y todo hace unos años. Yeah. Por decir la verdad. Es difícil, es verdad. Y radios católicas, muchas de ellas. Así que esa parte es la que uno dice, wow, ¿cómo va a ser? Pero te felicito. Yo voy a pedirle a la audiencia que te busquen. Si ponen, estoy seguro que si colocan el nombre de Jesse Romero. Se llama en YouTube, The Jesse Romero Show. The Jesse Romero Show. Síganme en YouTube y ahí estoy en todas las redes sociales, en todas, pero mi programa lo hago en YouTube, The Jesse Romero Show. Excelente, perfecto. Pues Jesse, yo creo que con eso estamos ya para despedirnos. Yo le invito a la audiencia, como siempre decimos, aquí estamos denunciando, mostrando lo que está pasando, la fealdad ahorita mismo aquí en los Estados Unidos de la política y la hipocresía de los políticos. Solo podemos confiar en Dios. Dios es nuestro Salvador, es el que tiene las soluciones. Y pedirle a Dios que nos dé la luz y para ir criando nuevas generaciones, para que ojalá en el futuro podamos tener verdaderos hombres de Dios en estos lugares tan importantes de política, de poder, de las finanzas, que dejemos de tener a estos millonarios que lamentablemente son todos unos corruptos y que tengamos hombres de Dios que dispongan de todo este bien para el bien de los demás. Ojalá así sea. Yes. Y nada, Jesse, ¿algo más que quieras añadir? No puedo añadir más, lo has dicho perfecto. Nomás quiero decir que familia, recen su rosario todos los días, vayan a misa cada domingo, lean su Biblia todos los días. Amén, excelente. Bueno, con eso entonces nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y nos vemos entonces la semana que viene por el mismo canal, como decimos siempre, aquí en YouTube. Y nada, Jesse, que viva Cristo Rey. ¡Que viva! Que viva la Virgen de Guadalupe. ¡Que viva! Amén.